NTN 24 habló con Denis Francis, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. El diplomático aseguró que esta entidad se ha convertido en el principal foro que permite a la comunidad internacional expresarse con una misma voz frente a crisis como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás. Reveló adicionalmente que ya están en marcha una serie de discusiones para reformar el organismo internacional, especialmente el Consejo de Seguridad. Francis precisó que están evaluándose 5 modelos posibles para la reforma del ente rector de la ONU. Alejandro Rincón en Nueva York tiene las declaraciones. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Tras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, las tensiones geopolíticas a nivel global han escalado a su mayor punto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Incluso en círculos diplomáticos y académicos empieza a preguntarse con cada vez más frecuencia si estamos cerca o no de la denominada gran fractura de nuestro actual sistema internacional. Es justamente en este contexto que le consultamos directamente al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas si este cuerpo diplomático todavía es efectivo y responde a las necesidades actuales de la comunidad internacional y sobre todo si bajo su actual estructura todavía es posible que haga cumplir consecuencias para aquellos que insisten en quebrantar el orden internacional. La ONU no es el problema. El problema es que a veces algunos miembros piensan que pueden romper las reglas sin consecuencias. Por ejemplo, hay algunos países que han violado las reglas últimamente, lanzado ataques a países cercanos. Pero también hemos visto asociaciones en otros organismos como el Consejo de los Derechos Humanos, quien falló en esa elección. En otras palabras, hay consecuencias de acciones hechas por países que violan principios sagrados. Es justamente por esta circunstancia que el presidente Denis Francis considera que la comunidad internacional debe reconocer que puede hablar con una misma voz y que ya lo ha hecho frente a crisis como la guerra entre Israel y Hamás y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, en 2024, el mismo presidente Francis acepta que es necesario avanzar en proyectos de reforma, en particular en el Consejo de Seguridad, el ente rector de Naciones Unidas que se ha visto prácticamente maniatado para cumplir recientemente su misión primordial, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Y por ello le consultamos cómo va ese proceso, qué tiene de conocimiento él del mismo, y esto nos contó. Esto es muy delicado, importante y crucial para el buen manejo de todo el sistema. No debemos despertarnos una mañana y saber que el Consejo de Seguridad ha sido reformado. Estamos teniendo las discusiones ahora para llegar a soluciones. Creo que hay 5 modelos diferentes de cómo debería de verse el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Están en la mesa y están siendo analizadas una a una. Clave recordar a propósito del proyecto de reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Estados Unidos es uno de los principales países promotores de estas conversaciones que pudieran derivar en un futuro en la reforma de este sistema internacional. Reportamos para ustedes desde la ciudad de Nueva York. Buenas tardes.